Ser Podcast. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Lo primero a esta hora, un saludo lleno de envidia insana, incluso algo de rencor a todos aquellos que acaban de empezar sus vacaciones en esta tarde de viernes, ya para la segunda quincena de julio. Nerea Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A1 en el Molar y por la A42 en Torrejón de la Calzada, en Guadalajara, densidad circulatoria en la A2 en Torremocha del Campo, dirección Zaragoza, congestionada también en Vizcaya, la A8 en Abanto y Ciervana, hacia Cantabria, en Valencia, la entrada por la A3 en Loriguilla, en Albacete la A31 en Campollano, en sentido Alicante, y en Sevilla continúan las complicaciones de salida por la A4 en Los Palacios y Villafranca. Sin ánimo de turbarles el viaje, sepan que la gasolina y el diésel están más caros, mucho más caros. La gasolina ha superado el €40 por primera vez en 7 años, un 16% más cara que a principio de año, que es más o menos lo mismo que se ha encarecido el diésel. De 2014 no veíamos esos precios, y lo que no creíamos que volverían a ver nuestros ojos es el Cristo jurídico territorial al que estamos asistiendo a cuenta de las restricciones que impone cada comunidad y que avala o rechaza cada Tribunal Superior de Justicia. Los jueces valencianos, la justicia sí avaló el toque de queda, la justicia canaria no, la catalana sí, la extremeña no, la cántabra sí, la navarra no se ha pronunciado todavía, y así hasta completar el mapa de la contradicción restriccional en un país en el que el número de hospitalizados se ha duplicado en 2 semanas. Hay ahora mismo 5.000 personas con COVID en los hospitales españoles. Los contagios siguen aumentando, 31.000 de ayer a hoy. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Y sigue escalando la incidencia hasta los 537 casos por 100.000, y cuantos más contagios, más hospitalizaciones. Los ingresos han aumentado esta semana de viernes a viernes un 62%. De esos 5.000 pacientes COVID en el hospital, 872 están graves en la UCI. El aumento de los pacientes es del 40% desde el viernes en la UCI, unidades que en Cataluña están, recordemos, en extremo riesgo de ocupación. En el informe de hoy es llamativo por lo que tiene de contradictorio, Aimar, que la incidencia siga subiendo de forma tan vertical y, sin embargo, según Sanidad, la tasa de contagios entre los jóvenes, entre los veinteañeros, ha caído de forma drástica, de 1.500 a 1.500 puntos de repente. Cataluña, con una incidencia de más de 1.000 casos, y después Navarra, Castilla y León o Aragón son las comunidades a la cabeza de estos peores datos. El informe diario de Sanidad certifica la efectividad de la vacunación. La cifra de fallecidos notificados en las últimas horas ha sido de 12. Y es tremendo lo de las inundaciones en el centro de Europa. Son ya más de 100 los muertos en Alemania, cientos de desaparecidos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, lo vincula directamente al cambio climático. These are horrible. Es algo espantoso lo que estamos viendo en Alemania, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. La ciencia nos dice que con el cambio climático vamos a ver más fenómenos meteorológicos extremos y más prolongados que en el pasado. No son nuevos, pero su intensidad y duración son una clara indicación, como nos dice la ciencia, del cambio climático, y eso muestra la urgencia de actuar. Aquí en España va a hacer mucho calor este fin de semana. Se acabó la tregua. Casi una decena de comunidades van a estar en alerta amarilla o naranja por temperaturas extremadamente altas. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, se acaban los días de propina porque el calor se va a acentuar y mucho, y las noches volverán a ser tropicales en muchos casos, por tanto va a costar bastante dormir. Mañana ya 41, 42 grados de máxima a orillas del Tajo, del Guadiana, del Guadalquivir. Sube mucho la temperatura también en el sur de Galicia y en medianías de Canarias, y solamente en las costas cantábricas nos olvidamos del calor más absoluto. Pocas nubes, algunas durante la mañana cerca de las costas, y cuidado con el viento bastante fuerte cerca del estrecho y en Canarias con el alisio. El domingo se mantiene la temperatura, pero sube en el Duero y en el Ebro. Hay media hora 25 deportes. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fórmula 1 acaba de terminar la calificación en el Gran Premio de Gran Bretaña. Hamilton ha marcado el mejor tiempo, con Carlos Sainz noveno y Fernando Alonso 11º. Mañana mini carrera de 17 vueltas para establecer el orden en la parrilla del domingo. En fútbol, en juego, tenemos un amistoso entre el Valencia y el Villarreal. De momento, segunda parte, 1-2 gana el equipo amarillo, y el Getafe le ha ganado 1-0 al Ibiza esta misma mañana. También el Athletic, noticia, ha rescindido el contrato del futbolista Ibai Gómez. Y en el Tour de Francia
Valencia sigue la fiesta eslovena, etapa para Moritz, sigue líder Pogačar. Empieza ahora 25. Son las 8:05, las 7:05 en Canarias. El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña acaba de publicar el decreto con el toque de queda que entra en vigor esta noche allí, en esa comunidad autónoma en Cataluña, en 161 municipios, incluida la capital catalana, que es Barcelona. Estábamos diciendo, en algunas comunidades sí, en otras no. La justicia sigue pronunciándose a favor o en contra de los toques de queda que están solicitando las distintas comunidades para frenar el avance de la pandemia. Y allí en Cataluña los jueces sí lo han avalado. Un toque de queda con un dispositivo policial que se prepara ya a esta hora. Andrea Villoria. Un dispositivo especial que desplegará a las 10 para evitar aglomeraciones en plazas y playas, como las de esta pasada noche. El Gobierno ha movilizado 300 Mossos más de los previstos, que harán 100.000 horas extra junto a la Policía Local de Barcelona, 25% de reforç, que aumentará también un 25% sus efectivos, según el jefe del cuerpo, aunque el responsable de seguridad del Ayuntamiento, Albert Valle, poden ser dies complexos i per tant no tenim altra cosa. admite que serán días complejos y llama al civismo. Eso en las ciudades donde hay toque de queda. En las que no, abans de la 1 vindran a Igualada i alcaldes como el de Igualada temen un efecto llamada, que los jóvenes vayan a esos municipios a la 1 y vuelvan a las 6 a su casa. Por eso reclaman también ese toque de queda avalado por los jueces, de momento solo para una semana, aunque los magistrados advierten que están pendientes de la sentencia del Constitucional y que cuando se publique todo puede cambiar. Por poder puede tumbar también el toque de queda en Cantabria, que allí también han avalado los jueces esta tarde para medio centenar de municipios. Entra en vigor esta misma madrugada. Radio Santander, Hanna Sánchez. Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha dado el visto bueno esta tarde a la medida solicitada el pasado miércoles por el Gobierno cántabro. Con el aval de los jueces, 53 de los 102 municipios de Cantabria, entre ellos los más grandes como Santander y Torrelavega, y los más turísticos, tendrán limitada desde mañana la movilidad entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana. Además, se limita un máximo de 6 personas en reunión en esta misma franja horaria. Tanto el toque de queda como el límite de personas en reunión entran en vigor esta misma noche con la publicación de la resolución judicial en el Boletín Oficial de Cantabria. En su auto, el tribunal reconoce que las medidas solicitadas por el Gobierno autonómico son proporcionadas y necesarias para frenar el avance de la quinta ola de la pandemia, que deja a Cantabria con una de las incidencias más altas jamás registradas desde que comenzó en marzo de 2020. Incidencia que supera ya los 560 casos a 14 días. Casi al mismo tiempo que los jueces cántabros decían sí al toque de queda, se pronunciaba esta tarde el Tribunal Superior de Extremadura en sentido contrario. Allí el TSJ tumba el toque de queda propuesto por la Junta, aunque sí avala los cierres perimetrales de las localidades que peor están. Ser Meridea, Sol Graguera. El tribunal respalda los cierres de Trujillo, Jaraíz de la Vera y Montermoso, pero rechaza el toque de queda de 1 a 6 de la noche en estos dos últimos municipios y también en Plasencia. La sala argumenta que la medida no supera el juicio de proporcionalidad y apunta que la limitación de la movilidad nocturna supone una verdadera restricción del derecho fundamental de libertad de deambulación y en la práctica, dice en el auto, un auténtico confinamiento domiciliario. Termina considerando que la Junta no acredita de forma suficiente lo imprescindible de esta medida. Una limitación a la movilidad solicitada por el Gobierno regional en base al aumento de la presión asistencial en las zonas de salud de dichos municipios. Mañana el Consejo de Gobierno vuelve a reunirse en sesión extraordinaria para analizar la decisión del tribunal y nuevas medidas a adoptar. Esto en las comunidades en las que los tribunales ya han tomado alguna decisión, pero por ejemplo, en Navarra están a la espera. En Navarra, preocupadísimos sus autoridades por el incremento de casos, han pedido un toque de queda para los municipios con mayor incidencia, aunque en la práctica afectaría al 90% de la población. Radio Pamplona, Javier Lorente. El gobierno de María Chivite plantea limitar la movilidad de 1 a 6 de la mañana a partir del miércoles próximo en los municipios que se encuentran en riesgo extremo. En la práctica será el 90% de la población la que se verá afectada por esta medida, a la que acompaña la limitación a 10 personas de las reuniones en exteriores. Incidencia que ha disparado las celebraciones paralelas a las fechas de San Fermín en el entorno de Pamplona especialmente, y que mantiene una ocupación hospitalaria moderada, pero con ingresos de personas cada vez más jóvenes, sobre los 30 años. Orden foral que tiene que pasar por el filtro del Tribunal Superior de Justicia, que se pronunciará el lunes o el martes y que ya en otoño avaló medidas similares sin estado de alarma. Nos decía Andrea Villoria que los jueces catalanes reconocen que pueden cambiar de opinión y tumbar el toque de queda una vez conozcan los argumentos de la sentencia del Tribunal Constitucional, que esta semana ha declarado inconstitucional el hecho de que el confinamiento del año pasado se amparara en el estado de alarma. Bueno, hoy la cadena SER ha avanzado uno de los votos particulares contrarios a esa sentencia, uno de los votos particulares de los jueces que votaron en contra. El de Cándido Conde Pumpido, vocal del TC progresista, es muy duro
con los magistrados que votaron a favor, advierte de que la sentencia desarma al Estado de cara a futuras pandemias y que no está basada en criterios jurídicos, dice. Miguel Ángel Campos. Conde Pumpido lamenta que el tribunal no resuelve, sino que crea un grave problema político al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento legal para hacer frente a crisis sanitarias. Añade que el fallo no responde a criterios jurídicos e insinúa que la motivación ha sido política, porque ha utilizado un mero atajo argumental muy pobre para poder estimar una petición de Vox, un partido, recalca el magistrado, que paradójicamente había aprobado la prórroga del estado de alarma. Conde Pumpido considera que la mayoría conservadora ha actuado como juristas de salón, dice que la sentencia es confusa y contradictoria y su fundamentación jurídica escueta y frágil. El gobierno sigue rechazando públicamente la sentencia. Fernando Grande Marlasca, ministro del Interior. El gobierno actuó en la forma que legalmente se veía que estaba recogida el estado de alarma en la Ley Orgánica 4/81. El confinamiento fue una medida que nadie discutió. El confinamiento, en una resolución del propio Tribunal Constitucional de abril del año pasado, 2020, confirmó, no refirió ningún atisbo de que esa medida no fuera adecuada ni fuera debida. La ministra de Igualdad, Irene Montero, va más allá. El Partido Popular tiene muy claro su plan, que es secuestrar los órganos constitucionales y secuestrar, por tanto, la separación de poderes. Partido Popular que acaba de describir la sentencia del Tribunal Constitucional como el mayor fracaso jurídico de la historia. Es lo que dice en referencia al gobierno. Teodoro García Egea. Lo que hemos vivido durante esta pandemia quedará para la historia como el mayor fracaso jurídico a la hora de luchar contra una dificultad de la historia de España. Nunca nadie ha tenido más herramientas, nunca nadie lo ha hecho peor a la hora de gestionar una crisis como lo ha hecho Sánchez y su equipo. Por tanto, los que se tienen que ir no son los ministros, es el propio Sánchez, que es el que ha liderado este sonoro fracaso. Palabras de Teodoro García Egea en Galicia, donde el PP está celebrando el Congreso del Partido Popular Gallego, en el que se va a reelegir a Feijóo. Es llamativo lo que ha pasado allí porque el PP, la Dirección Nacional, no quería que los territorios celebraran sus congresos ahora, sino ya en otoño, respetando el calendario que marcaba Génova. Pero Feijóo se ha saltado el calendario que marcaba Génova y la Dirección Nacional del PP, que no está para pulsos con los varones y menos con el muy poderoso Feijóo, ha hecho de la necesidad virtud y está convirtiendo este Congreso gallego en una pseudo demostración de lo bien que le va al PP en los territorios y por ende lo pronto que Casado va a llegar a la Moncloa. Esa es la tesis. Allí está Lara Capelo. Lara, buenas tardes. Buenas tardes. El PP está utilizando este Congreso Autonómico para lanzar un mensaje en clave estatal y es que están preparados para ganarle a Sánchez y que será Casado quien lo haga como muestra de fuerza, de unidad y de músculo. En este conclave participan 10 líderes autonómicos, la plana mayor del partido, y está previsto que también mañana venga Mariano Rajoy. El secretario general, Teodoro García Egea, lo ha dejado clarísimo. Tienen 2 años para rearmarse. Estamos unidos contra aquellos que quieren atacar gobiernos que funcionan. Por eso nos quedan 2 años de inmenso trabajo, 2 años por delante, 2 años en los que tenemos que seguir reforzando los cimientos, la estructura y la fachada que es este Partido Popular de Pablo Casado. Esta primera jornada ha transcurrido entre reconocimientos a Feijóo y también a su modelo, todo un referente, dicen. Él ha devuelto las atenciones y aunque muchas veces ha identificado a Ayuso y a Feijóo como 2 modelos distintos dentro del partido, el presidente gallego le ha dedicado unos cuantos halagos. Es una mujer valiente, que es una mujer con una enorme determinación y que es una mujer con una inmensa fuerza. Feijóo no ha tenido palabras solo de cariño para los presidentes y líderes autonómicos y para Ayuso, también para Pablo Casado, porque ha reconocido la importante labor que se ejerce desde la oposición. Y la presidenta madrileña le ha pedido a Feijóo que no cambie nunca. Has sido un referente y eres un referente para todos. Así que, sobre todo, lo que queremos pedirte es que no solo no cambies, sino que sigas siempre, o al menos todo el tiempo que estés en política, como lo haremos los demás, siendo como tú eres. Este es un conclave autonómico, pero está claro que el PP piensa ya en elecciones generales. Cuba acaba de liberar esta tarde a la periodista Camila Acosta, corresponsal de ABC, detenida en las protestas de este pasado fin de semana en La Habana. La han liberado, pero le siguen acusando de desórdenes públicos por haber cubierto las manifestaciones. Camila Acosta, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te detuvieron? ¿De qué te acusan? Bueno, me detuvieron el lunes como a las 10 de la mañana
el lunes 12 de julio, sin que me diera una palabra. La policía simplemente me aló y me metió para la patrulla. Ese mismo día me dijeron que yo no estaba acusada de nada. Fue el segundo día cuando me dijeron que estaba acusada de desorden público por haber participado en la manifestación del domingo. Eso me llevaron para Infante y Manglar, una estación acá en La Habana. A las 48 horas más o menos, un poco antes, me trasladaron para otra unidad en la costa y 10 de octubre, y ahí ya me dijeron que iba a estar en un proceso de investigación, que yo sabía, porque conozco algo de leyes, que podía durar unos 7 días. Ahí me llevaron todo el tiempo a calabozo y me interrogaban alrededor de 2 veces al día, más de 1 hora aproximadamente, para instruirme penalmente del delito que supuestamente yo había cometido. Yo reconocí en todo momento que sí, yo había participado en la manifestación como periodista, como reportera, que había grabado, que había entrevistado a personas, tanto de los que pedían libertad como a esas turbas que las llevaron en guaguas, la seguridad del Estado, para agredir a las personas que estaban pacíficamente en el Capitolio de acá de La Habana, que fue donde yo estuve, pidiendo libertad. Y entonces se me acusa de eso, de desorden público. ¿Y la acusación de desorden público qué sanción puede conllevar allí en Cuba? Una sanción, bueno, o multa, o me llevan a los tribunales y pudiera ser sancionada de 3 meses a 1 año de privación de libertad. Ellos, antes de excarcelarte, han intentado que firmaras un documento aceptando ese cargo de desorden público. Sí, ellos primero intentaron que yo colaborara, me lo decían así. Yo le dije que yo no iba a colaborar en ningún momento con la seguridad del Estado. Simplemente me limité a declarar las cosas que ellos me preguntaban relativas al cargo que me estaban imputando, porque ya ahí estaban inmiscuyéndose en cosas, por ejemplo, cuánto yo cobraba por mi trabajo, que eso llevaría a otra sanción o otra acusación por lo que ellos llaman ser mercenarios. Yeah. Todo lo que no esté de acuerdo aquí con ellos lo catalogan como mercenarios. Yo me negué en todo momento a firmar documentos. Lo único que yo firmé fue el acta de mi liberación. Y ayer intentaron que yo firmara como que yo estaba de acuerdo con pagar una multa, que me comprometía a pagar una multa como condición para dejarme salir. Yo les dije que no, que yo no quería que ellos fueran condescendientes conmigo. Yo no quería que no fueran condescendientes, que si ellos creían que yo había violado una ley, que me lo aplicaran, que yo quería ir a prisión, porque yo estaba conociendo historias de todas las cientos de personas que estaban presas por el mismo delito, de todos los que participaron o supuestamente participaron en la manifestación. Y entonces, como me negué, hoy me dijeron que la sanción que me iban a imponer era de reclusión domiciliaria, que eso como mínimo puede durar 6 meses, el tiempo que ellos supuestamente van a investigar ese delito que me imputan. Por supuesto, también me negué a firmar, porque yo dije que eso sería reconocer que yo había cometido un delito, lo cual no hice. O sea que ahora tienes que estar en arresto domiciliario, como lo conocemos aquí en España, metida en tu casa. Entiendo que habrá agentes de la seguridad del Estado vigilando que tú estés metida en casa, en ese arresto domiciliario. Sí, por supuesto, hay patrullas afuera, seguridad del Estado. Seguro cuando vuelva a salir me van a volver a detener, aunque ellos me dijeron que sí podría salir para atender cuestiones personales. Yo le dije, no, ustedes me están aplicando esta sanción, desde ahora les digo que me dejen aquí detenida, porque voy a volver a salir a la calle. Si se arma una nueva manifestación o lo que sea en Cuba, voy a ir a documentar, voy a ir a reportar. Se los estoy diciendo, así que me dejan aquí detenida. Lo que ellos no quisieron hacerlo. Yo sabía que afuera se estaba haciendo muchísima presión. Camila. Aunque es importante aclarar, ¿sí? Ellos intentaron amedrentarme en todo momento, decirme que como que yo estaba sola, que nadie se estaba pronunciando por mí, lo cual yo sabía que no era cierto. Camila, ¿cómo describirías las protestas de los últimos días, especialmente del domingo en Cuba? Bueno, independientemente de que la situación social, económica en Cuba ha sido crítica, sobre todo en los últimos meses, eso era algo que el pueblo cubano estaba esperando desde hacía muchísimo tiempo. Si te das cuenta, los reclamos de la gente que salieron a la calle no era alimentos, no era medicina, era libertad. Libertad, patria y vida. Eso es lo que ansía el cubano. Camila Acosta, gracias y suerte. Bueno, gracias a ustedes. En la cadena SER, hora 25.
Hoy se ha guardado un minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Málaga por el último crimen machista. Un hombre asesinó ayer a tiros a su expareja delante del colegio en el que trabajaba ella. Francisco de la Torre es el alcalde de Málaga. Hoy el aplauso que ha seguido al minuto de silencio ha sido más largo de lo habitual, ¿no? La víctima es de Málaga, era de Málaga. Y tenemos también decretado 2 días de luto y las banderas a media asta acompañando el minuto de silencio. Y esta tarde se ha confirmado como violencia de género un nuevo crimen, un asesinato que se investigaba desde el 5 de junio en Roquetas de Mar, en la provincia de Almería. José Manuel Rebolo. El juzgado de instrucción número 2 de Roquetas de Mar ha enviado ya al acusado a prisión provisional tras más de 1 mes y medio de investigación en el que ha hecho falta recurrir a la reconstrucción de los hechos y el análisis de pruebas forenses como el ADN. Hoy la delegación del Gobierno contra la violencia de género ha confirmado la naturaleza machista de este asesinato en el que el encarcelado mató a golpes a su pareja. Ya son 26 mujeres asesinadas en lo que va de año. En Elche, una mujer ha conseguido liberarse de su pareja que la tenía secuestrada. Lo ha conseguido lanzando una nota por el balcón pidiendo auxilio. Radio Elche, Mario Abril. Una patrulla detuvo al hombre de 32 años por retener presuntamente a su pareja en una de las habitaciones del domicilio familiar durante 2 días. Un viandante dio la alerta a la policía cuando se encontró el manuscrito mientras paseaba por la calle. Los agentes se presentaron en el domicilio familiar y fue el hombre el encargado de abrir la puerta. Este se limitó a mencionar una discusión que había mantenido recientemente en voz alta con su pareja. A continuación, la dotación policial entrevistó a la mujer de forma reservada. Ella indicó que venía sufriendo malos tratos físicos y que había sido incomunicada durante 2 días en una habitación de la vivienda. Una vez concluyeron las declaraciones de ambos y a la vista de los hechos, se procedió a la detención del hombre, que fue trasladado a dependencias policiales. La jueza ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para 3 de los 6 detenidos por el brutal asesinato del joven Samuel Luiz en A Coruña. 2 de los detenidos no han querido responder a ninguna pregunta. El tercero, el que supuestamente robó el móvil a la víctima, se ha declarado inocente. Galicia, Íñigo Caínzos. Los 3 detenidos van a volver a la prisión de Teixeiro, en la que llevan una semana. 2 no quisieron añadir nada en su comparecencia ante la jueza. El otro sí que agregó unas palabras y se declaró inocente. Los comentarios, de todos modos, siguen bajo secreto de sumario. Precisamente Ramón Sierra, uno de los abogados, pide que se levante para poder estructurar la defensa. ¿Cómo vamos a defendernos si no sabemos lo que hay contra nosotros? Entonces estamos exactamente igual que hace unas semanas. Este recurso va a acabar en manos de la Audiencia Provincial y cuando resuelva la Audiencia Provincial pasará más tiempo, aunque sea una causa con presolución. Al abandonar la sala escucharon gritos de asesinos y enseñar la cara. La investigación sigue abierta, 26 personas han prestado declaración y no se descartan más detenciones. Recordamos que la 4ª detenida fue puesta en libertad condicionada y los otros 2 menores internados en un centro. Decíamos al inicio que son ya más de 100 los muertos por las inundaciones en Alemania. Los equipos de rescate siguen buscando a las muchas personas aún desaparecidas y el gobierno de Merkel acaba de declarar el estado de alarma militar para poder tomar decisiones más rápidamente. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Más de un centenar de muertos y todavía demasiados desaparecidos. Las autoridades alemanas esperan encontrar más víctimas mortales entre los escombros o en los sótanos de las viviendas a medida que se van drenando lentamente las calles. La situación sigue siendo muy dramática en algunas zonas de Renania-Palatinado y Renania del Norte-Westfalia. En esta última región, el estado de las presas aún es crítico. Solo si asumimos con decisión la lucha contra el cambio climático, podremos mantener a raya situaciones meteorológicas extremas como esta, ha defendido, para sorpresa de muchos, el presidente de la República Alemana, Frank-Walter Steinmeier, en comparecencia extraordinaria. En una de las zonas más complicadas, en Erstadt, al sur de Colonia, una enorme socavación ha provocado el derrumbe de 3 edificios residenciales y parte del castillo histórico. Las autoridades cuentan con que habrá víctimas mortales. Ayer les contábamos cómo en el mismo pleno de la Asamblea de Madrid, en el que PP y Vox impidieron que se creara una comisión de investigación sobre las muertes en las residencias por COVID, en ese mismo pleno, Ayuso decidió usar su tiempo de palabra, en lugar de para responder acerca de su gestión, usó el tiempo de palabra para hacer un repaso a la política nacional e internacional. Le voy a preguntar, ya que me habla de mis cosas, le voy a hablar yo de las suyas. Mire, estallidos en Perú, donde han votado 44.000 muertos. En Cuba siguen machacando al pueblo en sus calles. En Venezuela se está produciendo el mayor éxodo de la historia de Hispanoamérica, con más de 4 millones de personas. ¿Y por qué se lo pregunto? Primero, porque ya que usted... Bueno, pues a raíz de esas referencias internacionales y en concreto a raíz de esa referencia a Perú, diciendo que en las últimas elecciones han votado 40.000 muertos,
a Isabel Díaz Ayuso le acaba de escribir el embajador de Perú en España. Le ha mandado una carta diciéndole que reflexione. Radio Madrid, Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Isabel Díaz Ayuso ha indignado a las autoridades peruanas, en concreto por esta frase. Mire, estallidos en Perú, donde han votado 44.000 muertos. El órgano oficial electoral de Perú ha acusado a Isabel Díaz Ayuso en sus redes de difundir fake news. El elector debe ir con un DNI físico. Ese DNI físico debe ser contrastado con la identidad del elector. Por eso debemos decir de manera contundente que en el Perú los muertos no votan. Una queja a la que se ha sumado también el embajador de Perú en España, que en una carta muy diplomática le recrimina a la presidenta madrileña que no se puede poner en tela de juicio la imparcialidad de más de una docena de observadores internacionales, entre ellos la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, que acreditaron que las elecciones se celebraron de forma libre y democrática. El embajador también se queja abiertamente de que Isabel Díaz Ayuso incluyese a Perú entre las dictaduras americanas. No entiende que en un debate interno agreda así a un país amigo. Por eso le invoca a la presidenta Ayuso a meditar detenidamente sobre sus palabras. El Festival de Cannes llega a su fin, hoy es el último día de competición. Mañana el cine en la SER ofrecerá un programa especial desde las 8 para conocer todo el palmarés. En Cannes está la jefa de cultura de la cadena SER, Pepa Blanes. Cannes llega a su fin después de 12 días de cine de autor, nuevas propuestas, miradas políticas y la vuelta del glamour tras la pandemia. Antes del palmarés, la estrella este viernes ha sido Apichatpong, director tailandés que genera y marca colas de fans cada vez que viene y que ya ha ganado aquí una Palma de Oro y podría repetir con Memoria, una coproducción con Colombia donde disecciona la memoria histórica del país, con Tilda Swinton hablando castellano. Me encanta. Poder rodar con directores en otras lenguas significa que el cine no tiene patria, decía la actriz. Y 2 películas más para cerrar la competición: la francesa France, una sátira a los medios de comunicación y a las divas de la tele, y Casablanca Beats, con raperas marroquíes desafiando al patriarcado. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.